Me llaman el caburé porque soy el milonguero más mentao donde voy. En un requiebro y en un corte bien compadrón puedo aflojarle a cualquier mina su corazón. Milonguero y picaflor como yo, saque viruta bailando en el salón. Soy buen hermano y buen amigo y por quien quiero juego el corazón. Bienvenidos a la tercera clase del curso de Arduino. Hoy vamos a trabajar en las magnitudes físicas que están relacionadas con la energía eléctrica, la resistencia y todas las variables que intervienen en este caso. Si bien es cierto que esto forma parte de aspectos físicos más vinculados con la electrónica y la electricidad, debemos conocerlos como mínimo para poder trabajar en la construcción de los distintos módulos que vamos a adosar a las placas. Sin más, pasamos directamente al tema. Vamos a analizar el fenómeno de la electricidad, de qué se trata y por qué es tan importante para nosotros. La primera pregunta que surge es, ¿de qué se trata la electricidad? Esencialmente, para no adentrarnos en la historia de la física y hablar desde el 1700 a la fecha, la energía eléctrica es un flujo de electrones que van partiendo del negativo hacia el positivo. Eso se debe a que en el material conductor, que está integrado por, obviamente, átomos, hay un trasvase de electrones de una órbita a otra de los distintos átomos que configuran ese movimiento o flujo de electrones. Antiguamente se le decía a la energía eléctrica que era un fluido, o sea, un concepto más bien aplicado a la hidráulica que a la electricidad propiamente dicha. La electricidad tiene ciertas magnitudes que las vamos a estudiar a continuación. Esas magnitudes se miden con este instrumento que se llama comúnmente multímetro, tester, voltímetro, amperímetro, que en realidad son varios instrumentos en uno. Si ustedes observan, van a ver que algunos de los cuadrantes tienen una letra B corta, que significa voltaje. Otros tienen la letra A, que significa amperaje. Uno mide la tensión y el otro mide la intensidad. Finalmente, en la parte inferior van a ver que hay otros símbolos, como por ejemplo una letra omega, que significa resistencia eléctrica, un diodito y una onda cuadrada. Todo eso es de uso bastante común en nuestra práctica con Arduino. Y tenemos que conocer algunas de estas cosas. Veamos. La forma de entender la energía eléctrica es mediante la analogía hidráulica. Si nosotros consideramos una cañería en la cual hay una turbina y un líquido que va circulando, vamos a tener que se circula en un solo sentido, como habíamos dicho, de negativo a positivo, sería lo que se conoce comúnmente como corriente continua, representada por pilas, baterías y otros elementos que tienen una polaridad fija. Sin embargo, en el uso domiciliario e industrial tenemos lo que se denomina corriente alterna. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la polaridad cambia 50 veces por segundo. ¿Qué quiere decir esto? El dínamo, que genera la energía de corriente alterna, un invento debido a Tesla, allá por principios del 1900, lo que hace es, en un momento dado, un terminal tiene una polaridad positiva y el otro la negativa, y viceversa. Eso cambia varias veces por segundo. Ese cambio de varias veces por segundo se llama ciclaje. Ese ciclaje establece la frecuencia. La frecuencia usual es de 50 a 60 hercios, o sea, veces por segundo, que se utiliza en la mayoría del mundo. Ahora bien, si uno mide, por ejemplo, una pila, va a encontrar el positivo y el negativo, y si uno mide corriente alterna no va a encontrar el positivo y el negativo porque cambia varias veces por segundo. ¿Qué significa esto? Que lo que determinamos en la corriente alterna es que el conductor es el vivo o el neutro, que eso, bueno, ya entra dentro del dominio de la electricidad. Vamos a ver ahora las mediciones. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos medir cuánta cantidad de energía tenemos,
solemos referirnos como tensión o voltaje, que se explica en el mundo físico como el potencial o la diferencia de potencial entre el punto A y B. Es decir, entre los dos polos de la pila o del enchufe de energía vamos a tener una diferencia de potencial, o sea, voltaje, que puede ser de 1,5, 9 o 220 voltios. Depende de qué estemos midiendo. Ahora bien, la fuerza con que circula esa agua, en el ejemplo que tenemos aquí en pantalla, es la intensidad de la corriente. La corriente puede tener cualquier voltaje y cualquier intensidad. Por ejemplo, podemos tener una batería de teléfono que tenga 3700 mA, o sea 3.7 amperes. Y podemos tener otra misma batería que tenga, por ejemplo, 2500 mA. O una batería de autos puede tener 65 amperes, 75, 120 amperes. O la energía domiciliaria, que normalmente es de 220 voltios, máximo 20 amperes. Por eso la mayoría de los tomacorrientes, enchufes, son programados para que funcionen con 10 amperes, que es el estándar. Los 20 vendrían a ser la máxima. Entonces, nosotros cuando medimos la diferencia de potencial hablamos de voltaje, y cuando hablamos de la fuerza de esa energía eléctrica hablamos de la intensidad o amperaje. Como en electrónica un amper es mucho, solemos dividirlo en 1000. Entonces se llaman miliamperes. 1000 miliamperes es un amper. Aprendimos cómo medir tensión eléctrica con el multímetro o voltímetro, también llamado tester. Pero nos va a quedar una serie de dudas, que es cómo operar con este instrumento. Es un instrumento múltiple y complejo, y requiere de algunas precauciones mínimas, pero es fácilmente comprensible. A continuación vamos a ver un video, cortesía de uno de nuestros amigos, en que nos explican detalladamente cómo hacer las mediciones más usuales con el tester. Hola, hoy me gustaría enseñarles cómo se realizan las mediciones con un multímetro. Para empezar, recordaremos qué es un multímetro. El multímetro es un aparato de medición que combina varias funciones, por ejemplo, ohmmetro, voltímetro, amperímetro, etc. Voy a enseñarles todas estas funciones en uno de los modelos más populares, multímetro Unité UT33C. Entonces, veamos el aparato. Un multímetro digital moderno se compone de las siguientes partes: pantalla, donde se refleja la información; perilla giratoria, que permite seleccionar las funciones y diapasón de medición; enchufes para conectar las sondas de medición; y botones para las funciones adicionales. Al examinar la perilla giratoria más detalladamente, podemos notar que alrededor están marcadas todas las funciones y diapasones permitidos. Este modelo en particular permite medir los siguientes valores: temperatura en los grados de Celsius o Fahrenheit, voltaje continuo en los diapasones 200 milivoltios, 2000 milivoltios, 20 voltios, 200 voltios y 500 voltios, voltaje alterno en los diapasones 200 y 500 voltios. Tiene la función de chequeo de diodos y continuidad de circuitos. Amperaje de corriente continua en los diapasones 2000 microamperios, 20 miliamperios, 200 miliamperios y 10 amperios. Resistencia en los diapasones 200 ohm, 2000 ohm, 20 kilo ohm, 200 kilo ohm y 20 mega ohm. A cada posición de la perilla corresponde su propia combinación de sondas de medición. Enchufe COM es un enchufe general que se utiliza en todas las mediciones. Aquí se conecta la sonda negra. El enchufe 10 amperios se utiliza durante mediciones de corrientes altas
en el diapasón de 10 amperios. Para todas las demás mediciones se utiliza el enchufe central. Es muy importante conectar correctamente las ondas. Trataré de explicarles el porqué. Por ejemplo, tenemos un circuito con el voltaje de entrada U y resistencia R. A razón del voltaje suministrado, la corriente fluirá por el circuito de conformidad con la fórmula. I es igual U dividido por R. Para medir el voltaje, el multímetro se conecta en paralelo, de esta manera. Lógicamente debemos tratar que el multímetro no influya en el circuito, por lo tanto tenemos que seleccionar la resistencia muy alta, normalmente 1 megaohm o más. A su vez, si necesitamos medir la corriente o el amperaje, entonces debemos conectar nuestro multímetro en la ruptura del circuito, por ejemplo acá. En este caso, para no influir en el circuito, el valor de resistencia debe ser el mínimo, el más cercano al cero. Entonces, en el modo de voltímetro, el aparato se conecta en paralelo y su resistencia debe ser máxima, mientras en el modo de amperímetro se conecta en serie y su resistencia debe ser mínima. Es un momento muy importante. Debemos estar muy atentos y tener mucho cuidado. Si por casualidad conectamos nuestro aparato en el modo de voltímetro, con la configuración de las ondas correspondientes en la ruptura de nuestro circuito en serie, no pasará nada, debido a que el valor de resistencia en nuestro multímetro es muy alto. El amperaje en el circuito será ínfimo y en consecuencia lo único que podemos obtener es el resultado erróneo. Sin embargo, si nosotros conectemos nuestro aparato en el modo de amperímetro con la configuración de las ondas correspondientes y la resistencia mínima en paralelo, provocaremos un cortocircuito y la resistencia en este caso será mínima y el amperaje inmenso. Esto puede causar lesiones personales, dañar nuestro multímetro y hasta dañar el circuito. Por lo tanto, es muy importante elegir correctamente el modo de medición adecuado. Y en particular en este aparato, la resistencia entre el enchufe COM y enchufe 10 amperios siempre es igual a cero. Técnicamente es un poquito más que el cero, pero podemos igualarla con el cero, independientemente de la posición de la perilla, aun si la coloquemos en la posición 500 voltios de voltaje alterno. La resistencia entre estos enchufes seguirá siendo cero, lo que provocará un cortocircuito. Además, en la gran mayoría de los multímetros económicos, el enchufe 10 amperios no está protegido. Aquí no hay ningún fusible. Si ustedes tratarán de medir el voltaje de una toma de corriente de su casa con las ondas puestas de esta manera, esto provocaría un cortocircuito. Y si el fusible de su red no reacciona, el aparato puede quemarse por completo. Además, ese es un peligro enorme para la persona. Seguimos con estos dos enchufes. Al medir el voltaje, con la perilla puesta en una de esas posiciones, la resistencia es muy grande, unos cuantos megaohm. Si colocamos la perilla en las posiciones 2000 microamperios, 20 miliamperios y 200 miliamperios, la resistencia entre estos dos enchufes también seguirá igual a cero. Pero ya en este caso el aparato lleva un fusible de 200 miliamperios. Y si nuestra corriente supera los 200 miliamperios, el fusible se quemará. Entonces ustedes tendrán que desmontar el multímetro y reemplazar el fusible. Esto les servirá de advertencia para en adelante. Durante las mediciones de resistencia, temperatura, chequeo de diodos y continuidad de circuitos, y en el caso si el aparato permite medir la frecuencia e inductancia, no se admite suministro de voltaje. Igual que en los casos anteriores, esto puede causar lesiones personales y dañar el aparato. La mayoría de los multímetros modernos, y este modelo en particular,
tienen protección contra suministro de corriente y el valor máximo de voltaje entrante se indica en el manual. Léalo con atención antes de empezar a trabajar. Al realizar las mediciones de resistencia y todos los demás parámetros pasivos con ayuda de este multímetro, es necesario asegurarse de que no haya corriente en el circuito. Ahora sigamos con las mediciones. Antes de hacerlo debemos definir qué exactamente vamos a medir y en qué diapasón. Amperaje, resistencia, voltaje y diapasón que les corresponde. 1000 voltios, 5 amperios, etc. Debemos tenerlo muy en claro. Por ejemplo, tenemos una fuente de alimentación con el voltaje continuo, pero no conozco su voltaje de salida. Sin embargo, puedo dar por seguro que su voltaje no supera 500 voltios. Entonces empecemos. Colocamos la perilla en la posición para medir el voltaje continuo en la posición máxima, en este caso 500 voltios, y conecto las ondas, la negra al enchufe general y la roja al enchufe para medir el voltaje, y mido. El aparato nos muestra aproximadamente unos 15 voltios. Ahora que tengo un resultado preliminar, para mayor precisión de mediciones voy a ajustar el diapasón y coloco 200 voltios. Y tenemos el resultado, 15.5. No obstante, como tenemos la opción de pasar a 20 voltios, hagámoslo para obtener el resultado aún más exacto. Y tenemos exactamente 15.54 voltios. Preste atención al signo menos. Esto nos quiere decir que la polaridad está invertida. Cambio las ondas de lugar y este signo desaparece. Esto es muy cómodo ya que en los aparatos analógicos la flecha empieza a moverse en la dirección inválida y es necesario cambiar rápidamente la polaridad. No tiene sentido pasar al diapasón 200 milivoltios, porque en este caso sobrepasamos el diapasón de mediciones y podemos dañar o quemar el equipo. A pesar de que tenemos el fusible, no hay razones para quemarlo. Ahora midamos el voltaje alterno. Colocamos la perilla en la posición 500 voltios y vamos. Tengo una fuente de voltaje alterno y conozco que debe tener entre 230 y 240 voltios. Por lo tanto, puedo realizar las mediciones. Mido y como lo pueden ver, tengo 235 voltios. Seguimos con el chequeo de continuidad de circuitos y diodos. Para empezar, probemos algún circuito. ¿Qué significa esto? En este modo, si la resistencia entre nuestras ondas es inferior a 70 ohm, suena una alarma. Si la resistencia es superior, no pasa nada. Por ejemplo, voy a juntar las ondas. Resistencia en este momento es prácticamente nula. Suena la alarma. Ahora cojo una resistencia. Sé que tiene más de 70 ohm y la conecto. Como pueden ver, no sucede nada. Podemos tomar otra resistencia menos potente. En la pantalla aparecen algunos valores, sin embargo la alarma no suena. Ahora cojo un diodo y voy a probarlo. En el modo de chequeo de diodos podemos definir su polaridad y ver su estado. Si lo conectamos por un lado, ha de reflejarse el valor entre 500 milivoltios y hasta 1 voltio como máximo. Y por otro lado va a aparecer el 1 diciendo que hemos sobrepasado el diapasón. Y así es. Esto nos quiere decir que el diodo está en regla. Sigue medición de amperaje, pero para no cambiar la ubicación de las ondas, vamos a hacerlo más tarde. Y mientras tanto, seguimos con la resistencia.
Tenemos dos resistencias cuyo valor nominal desconozco. Pues midámoslo. Empezamos por el diapasón más grande, aunque en este caso no pasará nada si nos equivocamos de diapasón, sin embargo hagamos lo correcto. El resultado es algo difícil de entender, pues tenemos que bajar el diapasón. Tenemos 5.6 kΩ. Para precisar el resultado, pasamos al diapasón hasta 20 kΩ y tenemos 5.60. Si pasemos al diapasón aún más pequeño, en este caso es 2 kΩ, sobrepasemos el valor máximo permitido y ha de aparecer el 1. Y así es, seguimos con otra resistencia. Otra vez nos devolvemos al diapasón hasta 20 kΩ y vemos que debemos bajarlo. Una vez más. Tenemos la resistencia alrededor de 200 ohm. Seguimos bajando y vemos que el resultado exacto es 220 ohm. Si bajamos el diapasón hasta 200, otra vez aparecerá el 1. De este modo, probando en todos los diapasones, obtenemos el resultado más exacto que podemos, 220 ohm. Y ahora seguimos con medición de amperaje. Como ya lo había dicho, para medir el amperaje tenemos que conectar nuestro multímetro en la ruptura del circuito, es decir, en serie. Coloquemos en la fuente 15 voltios. Y midamos la corriente que pasa a través de esta resistencia. Ya sabemos que su resistencia es 220 ohm, por lo tanto con el voltaje 15 voltios el amperaje debe ser alrededor de unos 68 miliamperios. Midámoslo. Para no dañar el multímetro es muy importante antes de realizar las mediciones conocer los valores máximos posibles. Conectamos. Como ya he dicho antes, he calculado y estoy seguro de que el amperaje de nuestra corriente no supere los 200 miliamperios. Sin embargo, por nuestra seguridad, hagámoslo de manera correcta. Primero conecto la sonda al enchufe de 10 amperios. Giramos la perilla y midamos. El aparato nos dice que tenemos alrededor de 80 miliamperios. Podemos conectar la sonda al otro enchufe y colocar la perilla en la posición de 200 miliamperios para obtener el resultado más exacto. Y tenemos 68 miliamperios. Ahora vamos a medir la temperatura. El juego incluye esta termocupla que nos permite medir la temperatura. Coloco la perilla en la posición para medir la temperatura. Voy a hacerlo en los grados centígrados. Y conecto la termocupla. En este momento el aparato refleja la temperatura de ambiente. Esta termocupla permite medir las temperaturas en el diapasón de hasta 200-300 grados centígrados. Temperaturas superiores pueden dañarla. Sin embargo, nuestro multímetro es compatible con otras termocuplas, diseñadas para medir las temperaturas mucho más altas, hasta 1000 grados centígrados con precisión de 1 grado.
También existen los multímetros con más funciones. Algunos modelos pueden seleccionar el diapasón de manera automática. Es muy cómodo cuando usted necesita realizar varias mediciones en diferentes diapasones. Lógicamente que estos modelos son más costosos. Otros modelos también permiten medir los valores adicionales, por ejemplo, corriente alterna, capacitancia, inductancia, frecuencia, etc. En este video yo intenté descubrir al máximo los aspectos principales de uso de un multímetro digital. Una vez más quiero reiterar, lo más importante es tener muy en claro qué valor en particular usted pretende medir, seleccionar bien el diapasón y conectar correctamente las ondas. Si le quedan más preguntas y observaciones, ustedes pueden plantearlos en los comentarios. También les invito a ver otros de nuestros videos publicados en el canal Toolboom Supermarket. Hasta la próxima. Otro de los instrumentos que vamos a utilizar más seguido cuando estemos armando nuestros proyectos arduinos es esto, un soldador y estaño. Ahora bien, soldar es algo que requiere ciertos cuidados, no solo para no quemarnos los dedos, sino también para no quemar los circuitos. Es altamente importante utilizar buenas soldaduras para que los componentes queden bien agarrados y electrónicamente funcionen correctamente. A continuación vamos a ver otro video tutorial de otro de nuestros amigos en que nos explica en detalle cómo hacer buenas soldaduras y lo vamos a complementar con alguna práctica en el aula. Hola amigos,
capítulo anterior de este tutorial ya dije que en el siguiente capítulo, es decir en este, no íbamos a hablar sobre componentes, todavía hay muchos que ver, sino que íbamos a tocar algún tema relacionado con alguna técnica, por ejemplo, la soldadura. A una soldadura en electrónica no se le pide una gran resistencia mecánica como se le podría pedir a una soldadura tipo eléctrica con electrodos o autógena o soldadura TIG, no. Aquí lo principal es primero que se realice esa soldadura a baja temperatura, típicamente unos 300 grados o no mucho más, y así los circuitos soportan esas condiciones. Si se utilizara soldadura de la que he mencionado antes, a más de 1000 grados, se destruirían todos los componentes. Otra cosa que también se le pide a una soldadura para electrónica es que tenga una buena conductividad, es decir, baja resistencia eléctrica. Así, la resistencia mecánica es una cosa secundaria, aunque cumple con creces su exigencia, es decir, sujetar los componentes. Empezamos por la herramienta principal, que es el soldador, y de los varios tipos que hay vamos a ver primero el más utilizado, el tipo lápiz, uno como este o como este. Este tipo de soldador, el tipo lápiz, es muy ágil y muy fácil de manejar, muy maniobrable y es el preferido tanto de los aficionados como de los profesionales. Se conectan a 220 o 125 y se mantienen enchufados todo el tiempo que dura la sesión de trabajo. No se están enchufando y desenchufando puesto que tardan varios minutos en alcanzar su temperatura de trabajo y además gastan muy poco. La potencia aconsejable para uno de estos soldadores pues es entre 15 y 30 vatios. Si ponemos más de 30 vatios puede ser un riesgo para los componentes, sería demasiado calor. Este es de 20 vatios. Y una parte importante del soldador es precisamente la punta, que en los modelos económicos no tiene repuesto, mientras que en otros modelos más avanzados se puede extraer la punta y poner otra, con la finalidad de hacer trabajos de distinto tipo. Por ejemplo, esta punta, como podéis ver, aunque está ya bastante utilizada, es muy fina y sirve para trabajos de precisión. Sin embargo, esta otra es bastante más gruesa, la de la izquierda, veis, es bastante más gruesa, puede servir para trabajos más grandes. Con el tiempo termina uno con dos más soldadoras y así no tiene que estar cambiando puntas. Una cosa muy importante acerca de la punta del soldador es que no se debe de hacer ningún tratamiento abrasivo sobre ella, es decir, nada de lijarla, ni limarla, ni rasparla con ninguna herramienta, porque el revestimiento que lleva lo vamos a destruir y queda la punta inservible. Para tener la punta en buen estado, después veremos cuál es el procedimiento, es muy sencillo. Y en fin, ya sabéis que este es mi preferido, tiene 20 vatios, pero si pulsamos este botón desarrolla 130 vatios nada menos, y con esto he llegado a soldar, como habéis visto en alguno de mis vídeos, he llegado a soldar hasta tubería de cobre. Otro tipo de soldador es el tipo pistola. No tengo aquí uno para mostrarlo físicamente, pero os pongo aquí un dibujo. Y la ventaja principal de este soldador es que es muy rápido. Apretamos el gatillo y en prácticamente un segundo o dos su punta ya está a la temperatura de trabajo. El inconveniente, o mejor dicho inconvenientes, es que es más pesado, menos manejable, suelen tener bastante temperatura, es decir, son para trabajos más bien grandes y tienen menos precisión, es decir, su punta suele ser bastante más grande que la de tipo lápiz, es menos preciso, pero bueno, es una opción que existe a tener en cuenta. Y otro tipo de soldador que merece la pena mencionar es el soldador portátil a butano, se carga por aquí como un encendedor. Y por otro lado lleva la punta, que por cierto, según el modelo, pueden venir varias puntas. Esta, por ejemplo, es calor difuso, podría servir para poner plástico termorretráctil. Esta es una especie de espátula para cortar materiales blandos. La que lleva puesta es como una antorcha, sale una llama en forma de lanza, bastante potente. Y la que nos interesa es precisamente, como veis, por supuesto se pueden intercambiar. La que nos interesa ahora es esta, la de electrónica. Esto sería ahora como un soldador tipo lápiz. Y se acciona primero abriendo la válvula y ahora regulamos la potencia de la llama. Bueno, primero habría que encenderlo con este mando. Oís la salida del gas. Lo encendemos. Sí, se ve ahí lucir en el interior, veis, si le doy más, está encendido ya, y en unos segundos estaría listo para soldar. La ventaja de este tipo de soldador está clara, podemos hacer una soldadura en el lugar más remoto sin tener electricidad.
podemos ver cómo ya derrite el estaño, ¿lo veis? Y tiene una autonomía de al menos media hora. Una herramienta a la que no se le suele dar mucha importancia, sobre todo cuando se empieza con esto de la electrónica, es el soporte del soldador. Donde mejor está un soldador mientras no se está utilizando y está enchufado es en su soporte. Esto no solamente nos va a brindar comodidad, sino también seguridad. Nada más peligroso que tener un soldador así en la mesa, encendido, tarde o temprano va a terminar por quemar su propio cable, otra herramienta o incluso la mesa. Esto supone un verdadero riesgo de incendio, así que lo mejor es usar un soporte que no tiene por qué ser el más caro de la tienda. Podría ser un simple disco con un alambre como este. Este soporte es el que llevaba el soldador de butano. Nos podríamos improvisar nosotros algo parecido. Cualquier cosa menos tener el soldador suelto por la mesa. La mayoría de los soportes, por no decir todos, los comerciales tienen un habitáculo para poner una esponjilla de silicona. Esta está un poquito gastada, todavía vale, y se debe de humedecer con agua. Esta lo está ya, y con ella vamos a mantener la punta del soldador en perfecto estado. Vemos que ahora mismo tiene un poquito de óxido, no está perfecta. Vais a ver cómo queda cuando la pase por esta esponja, quedará brillante así. Cuando vamos a hacer una soldadura en electrónica, no se funden los materiales que están implicados en esa soldadura. Por ejemplo, esta resistencia, si vamos a soldarla a este circuito impreso, tenemos por un lado el terminal, que es de hierro, y el hierro funde a 1500 grados o más, mientras que el cobre lo hace a 1080. Eso es mucha temperatura. Lo que se hace es aportar un metal, en este caso es una aleación de estaño 60%, plomo 40%, que funde a una temperatura mucho menor que el hierro y que el cobre, más o menos unos 300 grados, con lo cual ahorramos generar temperaturas muy altas simplemente aportándolo así a la soldadura. El estaño hoy lleva un interior, lo que se conoce como un alma de resina, de colofonia o pasta de soldar, para evitar que la soldadura se oxide. Antiguamente no lo llevaba y había que aportarlo externamente con una avariencia como esta. Se impregnaban, por ejemplo, el terminal a soldar y se ponía un poco en el circuito, pero hoy el estaño ya lleva resina internamente y no es necesario. Cuando estamos soldando vemos que sale un poco de humo, no hay que alarmarse, aunque no es conveniente respirarlo, pero no son vapores ni de plomo, que sabemos que es tóxico, ni estaños, porque no se generan temperaturas suficientes como para que el plomo se vaporice, así que por ahí podemos estar tranquilos. En cuanto a la hora de comprar el estaño, podemos decidirnos entre rollo pequeño como este, es un formato bastante manejable, es el que yo utilizo, aunque también hay formatos mucho más grandes, de 1 kilo o incluso más, que son bastante difíciles de manejar, aunque quizás sean más baratos por ser formato grande. Otra cosa importante a la hora de comprar el estaño es su grosor. Este, por ejemplo, es de 1 milímetro y podemos considerarlo apto para soldaduras grandes, mientras que este es de 0,7 milímetros, bastante más fino, y podría servir para trabajos delicados como circuitos integrados. Este es un poquito más grueso, 0,8. En fin, hay bastantes formatos de estaño. Precisamente hace un momento he hablado de la colofonia o de la pasta de soldar, que el estaño hoy lleva en el interior un alma de este material, por lo que no es necesario normalmente aportar, pero hay veces en que sí. Bueno, pues tenemos estos tarritos de colofonia que duran un montón de tiempo y son bastante económicos. Ahora después veremos cómo se utiliza esto. En este capítulo vamos a ver también la desoldadura, que es la operación inversa a la soldadura, es decir, eliminar el estaño con el fin de liberar un componente, un conector, un cable o sencillamente eliminar el estaño. Para esto nos vamos a valer de distintas herramientas, distintos métodos, desde los más sencillos y económicos hasta algunos que son bastante profesionales. Esto lo vamos a ver al final de este capítulo. Cuando se empieza con esto de la electrónica, todos nos hacemos la misma pregunta de qué equipo mínimo necesito para el tema de la soldadura. No me quiero quedar corto, no quiero pasarme. Esto es algo muy personal de cada uno, pero mi sugerencia como equipo mínimo con el que poder defenderse es un soldador tipo lápiz de unos 20-30 vatios. Si encontráis el modelo que lleva este botón para tener más temperatura cuando la necesitamos, mejor. Un soporte que no hace falta que sea el último grito, este es una cosa intermedia, este otro es bastante más caro.
Así que nos iríamos con estas dos cosas, unos 15 euros el soldador, unos 8 el soporte, 23, un desoldador de pistón, ahora veremos cómo funciona, que esto cuesta unos 5 euros, así que serían 23 y 5, 28, y un rollo de estaño de un grosor intermedio que serían unos 3 euros, es decir, prácticamente por 30 euros tendríamos un equipo con el que defendernos. Antes de empezar a hacer las prácticas de soldadura hay 3 tips o consejos que me gustaría decir. El primero es que no se puede soldar cualquier metal. En electrónica tenemos 3 que vamos a soldar cómodamente, que son hierro, cobre y latón, mientras que el acero y el aluminio no se pueden soldar, no por lo menos con soldadura convencional. Otro consejo es que las superficies a soldar tienen que estar limpias y sin óxido. Por ejemplo, una resistencia que vayamos a soldar, tenemos que comprobar que su terminal esté limpio, y eso lo vamos a saber porque tiene un brillo metálico. Si no fuese así, el estaño no agarra bien o sencillamente no agarra. La forma de limpiar, de eliminar el óxido, sería por ejemplo con una pequeña lima. Vamos así frotando y se elimina el óxido. Si no, una lima, vale también un poco de papel de lija fino. El caso es que tiene que ofrecer un brillo metálico, si no, no se puede soldar. Vale lo mismo para un cable o cualquier cosa que vayamos a soldar. Y el tercer consejo es que no se debe, una vez hecha la soldadura, no se debe soplar para que se enfríe. Eso es un error, porque sí, el estaño se enfría más rápido, pero lo hace en un formato amorfo, dando lo que se conoce como soldadura fría. Es una soldadura defectuosa, es mala conductora de la electricidad y además frágil. Se debe dejar que el estaño enfríe por sí solo, y así el estaño solidifica de forma cristalina, dando una soldadura mucho más resistente y mejor, más conductora de la electricidad. Bien, empezamos con las prácticas de soldadura. Vamos a poner un componente en un circuito impreso, un condensador. Bien, ponemos el condensador en su sitio respetando la polaridad. Es un condensador electrolítico, negativo aquí a la izquierda y positivo a la derecha. Y ahora, para impedir que el condensador se caiga, simplemente doblamos así los terminales un poco. No me gusta ese sistema de doblarlos a tope, porque luego cuando tenemos que meter el desoldador cuesta trabajo. Es suficiente con esto y así no se cae. Vale, pues ahora vamos a soldar uno de los terminales. Y la secuencia es: aplicamos calor tanto al terminal como a la pista de cobre. Y cuando consideramos que ha alcanzado el calor suficiente, aplicamos el estaño. Dejamos de aplicar estaño, pero mantenemos el soldador un par de segundos y lo retiramos. Y no hay que soplar, hay que dejarlo enfriar solo. La soldadura ya está hecha. Repetimos el proceso en el otro terminal. Aplicamos calor al terminal y al cobre. Unos segundos. Ahora aplicamos estaño. Dejamos de aplicar estaño, mantenemos el soldador un par de segundos y lo retiramos. Y este condensador ya está soldado. Ahora vamos a quitar el exceso de terminales con unos alicates de corte. Y el condensador ya está correctamente colocado en el circuito impreso. Y vamos a soldar ahora un circuito integrado. Lo colocamos en el circuito teniendo en cuenta su posición. Ahora está en su sitio. Sería suficiente con doblar una patilla de cada extremo para que no se nos caiga. Y ahora procedemos a soldar. Veis que ahora el soldador tiene una punta bastante más fina que la anterior, ya que es un trabajo más delicado. Y voy a utilizar también estaño fino, estaño de 0,7. Y comenzamos por una de las patillas, una de los extremos, por ejemplo esta. Aplicamos calor. Estaño, retiramos estaño, dejamos el soldador
Y ahora, en lugar de ir a la correlativa, nos vamos a ir a la opuesta. Con esto vamos a evitarle estrés térmico al circuito integrado. Aún así es bueno dejar unos segundos para que se enfríe entre soldadura y soldadura. Ahora nos vamos a la opuesta. Aplicamos calor a las vistas y al terminal. Aplicamos estaño, dejamos de aplicar estaño, dejamos un par de segundos el soldador y retiramos. Y vamos soldando los 8 terminales del circuito. Otra operación bastante habitual es soldar dos cables. Primero pelamos sus extremos, retiramos la funda aislante y el cobre lo vamos a poner así parejo, todos los hilos, en uno y en el otro. Y antes de soldarlos directamente es mejor estañarlos. Vamos a ver cómo se hace eso. Sería opcional tomar la pasta esta de soldar, la colofonia, y digamos sumergir o impregnar el cobre así un poco con esta pasta. Es opcional, se soldaría mejor, pero vamos, también se puede hacer sin la pasta. Y ahora vamos a aplicar calor al cobre. Aplicamos así calor y después estaño al tiempo que movemos el soldador para repartirlo por todo el cobre. Así. Y giramos así el cable y se queda estañado. Luego la soldadura será mucho más fácil. Lo hacemos con el otro también. Aplicamos calor y cuando está caliente estaño y giramos el cable para que se reparta uniformemente, ¿veis? Ahora nada más aproximar los dos cables, basta con un poquito de estaño extra, así, en el propio soldador, y rápidamente se queda soldado. Esto podría haberse hecho también con una unión mecánica tipo empalme, esto ya es opcional. También se puede poner termorretráctil aquí y con la pistola de aire caliente se queda aislado, pero lo que es la soldadura, como veis, está bien sólida. Vamos a ver otro ejemplo práctico de soldadura, y digo práctico porque esto ocurre a menudo, y con esta soldadura que vamos a hacer ahora podemos salvar o bien unos auriculares o un alimentador. Ambos tienen en el extremo una clavija para conectar. En el caso del alimentador solamente son dos cables, positivo y negativo, y en el caso de los auriculares son tres como mínimo, una masa común y los dos vivos, los dos canales. Bueno, la conexión puede cambiar, pero el procedimiento es básicamente el mismo en los dos. Como digo, lo que se rompe más que la clavija es el trozo de cable que asoma por la flexión. La solución es pegar un tijeretazo, cortar por lo sano, desechamos la clavija defectuosa con el trozo de cable mal y vamos a soldar una nueva. Vale, supongamos que este alimentador tiene su clavija mal, hemos dicho que cortamos por lo sano, y tendríamos el cable así ya, una vez que lo hemos cortado. La clavija nueva se desmonta así girándola, va a rosca, y lo primero que vamos a hacer para evitar el típico error de novato es poner esta pieza ya en el cable, para que no se nos olvide, si no luego cuando soldemos no podemos ponerla. Vale, ahora vemos que la clavija tiene dos conexiones, positivo y negativo. El negativo sería este terminal y el positivo este más pequeño. Vemos que está a distinta altura cada uno de ellos, por lo tanto el cable lo vamos a preparar también dándole ese, digamos, ese esquema. Bueno, primero lo separamos un poco, separamos y vamos a cortar uno un poquito más que el otro. Este sería el negativo, así le quitamos medio centímetro y vemos que eso es, mientras que el positivo va a su sitio, es decir, este pequeño, este pin pequeño. El negativo lo veis ahí abajo, está en toda la lámina esta, ahí queda bien.
Vale, pues vamos a pelar los cables unos 3 o 4 milímetros será suficiente. Los enrollamos así para que no hayan pelos sueltos que podrían provocar cortocircuitos, y los vamos a estañar. Y en esta ocasión no es estrictamente necesario, pero sí les voy a poner un poco de pasta de soldar para que sea más fácil estañarlos. Vale, lo pongo aquí y el soldador, que ya está preparado, calentamos el cable y estañamos. Y el otro lo mismo. En la operación de estañado puede que se retraiga un poco el aislante. Cortaríamos el exceso de cobre. Así. Y ahora vamos a estañar lo que es la clavija. Vamos a inmovilizarla. Yo lo hago con estos alicates. Así, que no se mueva. Si es necesario podemos poner una goma elástica a los alicates aquí para que no se abran. Vale. Y ahora aplicamos soldador. Aquí no hace falta poner pasta de soldar. Soldador y estaño. Al estar estañadas ambas cosas, tanto la clavija como el cable, ahora veréis que la soldadura es mucho más rápida. Ahora voy a estañar este pin, el positivo. Así. Y ya ponemos el negativo a su sitio y soldamos. Bien, soldado. Y ahora, si es necesario, usamos las pinzas para aproximar el cable al pin del positivo. Es importante que aquí la soldadura sea una cosa fina, no voluminosa, porque si no luego no podremos cerrar bien la clavija. No vamos a aportar más estaño, el que ya es suficiente. Así. Comprobamos que no haya ningún pelo que se comunique el uno con el otro, ¿no? Es opcional cerrar esto para aprisionar el cable y que el esfuerzo no vaya directamente a las soldaduras con unos alicates. Y bueno, ahora es cuando ya cerramos la clavija, esta pieza que pusimos antes, la roscamos y alimentador reparado. Y luego están las soldaduras grandes. Aquí el problema está en que el calor entra a la soldadura, pero también se disipa a la atmósfera a un ritmo tan grande que la temperatura no sube. Estoy hablando, por ejemplo, de la sujeción de un transformador al circuito, un blindaje electromagnético, es decir, para proteger de radiaciones a un circuito, una chapa metálica, suele ir soldado, o un disipador de hierro, es decir, son elementos grandes con mucha superficie y con un soldador de 20 vatios no vamos a poder. Solución, soldador de más potencia o el soldador que ya he dicho muchas veces que tiene el botón y desarrolla 130 vatios. Con este soldador he conseguido poner espigas de latón a la tapa de hierro de un frasco, concretamente la bomba de vacío que hice para el desoldador. Os pongo unos segundos de ese vídeo para que lo veáis. Y aplicamos un poco de soldadura. La tendencia de esto es que el calor tiende a fugarse hacia el resto de la tapa, por eso tenemos que insistir. Esto cuesta un poco. Ya va el estaño agarrando. No debemos despegar el soldador ni un instante, porque si no se enfría súbitamente y cuesta volver otra vez a que se funda el estaño. Ahí.
hay un buen cordón de estaño alrededor. Esto ya está. Y vamos a ocuparnos ahora de la desoldadura, en la operación inversa a soldar, es decir, extraer, quitar, eliminar el estaño con el fin de liberar un componente de un circuito. Esta operación puede ser muy sencilla o puede ser bastante complicada dependiendo de la situación, y hay distintas herramientas para ello. Vamos a ir viendo unas cuantas. El caso más sencillo es utilizar el mismo soldador para desoldar. Un caso típico es extraer un cable que no va con conector, va directamente soldado al circuito impreso. Bueno, pues el procedimiento es simplemente calentar el estaño y el cable quedará liberado, así. Otra ocasión en que se puede utilizar el soldador, si no se dispone de otro medio, por ejemplo para quitar componentes de dos terminales, como puede ser un diodo, una resistencia, un condensador, pero no con 3 o más terminales. La operación se vuelve casi imposible, una operación de circo, pero con 2 sí que se podría. Por ejemplo, este diodo lo podemos quitar tirando de uno de sus 2 terminales al tiempo que calentamos su soldadura. Cuando se derrita el estaño, es una soldadura bastante grande. Estoy apretando el botón de 130 vatios y salió, ¿lo veis? Ahí ha salido el terminal. Bueno, ahora haríamos lo mismo con el otro y apretamos hacia abajo. El inconveniente de este método es que no siempre quedan limpios los orificios del circuito impreso. Por ejemplo, veis que este de la derecha está limpio para volver a insertar el diodo, pero este no, y no es fácil, no es tan fácil quitarlo. En fin, se puede intentar con una Dremel, con el soldador, o simplemente al pinchar el nuevo diodo, calentar para que deje pasar el terminal. Estos son los casos en que se puede usar el soldador para desoldar. Otra opción para desoldar un poquito más elaborada es el pistón desoldador. Hay varios modelos, varias calidades. Este, por ejemplo, es el económico, cuesta solamente 5 euros, y los hay que valen hasta 50 porque tienen puntas intercambiables, finas o gruesas según el tipo de terminal. Esta, en cambio, es única. Esto funciona apretando este émbolo que queda ahí fijo, y ahora al apretar este botón se libera bruscamente ese émbolo, haciendo que el pistón suba, aspirando el estaño. Esto no calienta, es decir, esto solamente aspira. Hay que ayudarse del soldador para derretir el estaño. Primero vamos a hacer una prueba con este circuito, por ejemplo con esta soldadura. Voy a poner la cámara para que se vea bien. Así. Aplicamos calor. Bueno, primero voy a presionar el émbolo y ahora aplicamos calor a la soldadura, y cuando veamos que el estaño está derretido aplicamos el pistón y liberamos. A ver si queda bastante limpio. Ha hecho bien el trabajo de soldar, se ve bastante bien. Otro método para desoldar es la malla metálica. No es un método muy conocido, pero funciona. Como veis, es malla trenzada, metálica. Esto se vende en las tiendas de electrónica. Es un carrete de 1,5 metros. Tenemos para bastantes veces. No recuerdo su precio, pero vamos, esto no es caro. Y vamos a probarlo sobre la soldadura de antes, que la he vuelto a poner. Esta de aquí. El método es aplicar calor al tiempo que aplicamos la malla metálica. Es increíble lo bien que funciona esto, cómo absorbe el estaño. Por cierto, no hay que tomar así muy del extremo, puesto que esto conduce, nos vamos a quemar. Así, más de lejos, aplicamos calor en la soldadura y la malla metálica debajo del soldador, y absorbe todo el estaño. No.
ahora sí. Ahora sí, completamente limpia. Una opción ya avanzada es una desoldadora comercial como esta, que consta de dos partes: la herramienta en sí, que es la que hace la desoldadura, y digamos el centro de control, donde vamos a regular la temperatura de trabajo de la punta, y también está aquí la bomba de vacío, puesto que el estaño se aspira de una forma parecida a la que lo hacía esta herramienta de pistón, pero esto lo hace solamente una vez, mientras que esto lo hace de forma continua mientras pulsemos este botón. Mientras lo tengamos pulsado está aspirando estaño, por lo tanto esto es mucho más rápido, más cómodo. También las puntas se pueden intercambiar para trabajar con distintos grosores de terminales según vayamos a desoldar un componente con terminales gruesos o no. En fin, los pormenores de esta máquina no lo merece la pena que los repita aquí. Tengo un vídeo dedicado a esta herramienta, os pongo el enlace en pantalla por si queréis visitarlo. Aquí vamos a hacer un ejemplo de soldadura. Volvemos otra vez a la misma, a esta de aquí. Tenemos la temperatura correcta, simplemente aplicamos el desoldador, fundimos el estaño y presionamos el botón. Y fijaos qué bien que queda. En un momento queda perfectamente desoldado. Espero que hayan disfrutado los dos videos precedentes, porque ahora nos introduciremos brevemente durante unas 6 o 7 horas en una divertida materia que estamos viendo en pantalla. Pero no se preocupen, va a ser en la próxima clase. Hasta la próxima.